ver. Bien. Repito la pregunta. ¿Ahí se está viendo? Sí, se está viendo, se está viendo. ¿Qué Eso, criterio? la pregunta que estaba diciendo usted puede ser referirse a nivel como de precisión que requiera el investigador. Sí, no hay duda. El error o el nivel de confianza siempre está asociado al nivel de precisión que uno quiere lograr. Hay temas o hay estudios que requieren una precisión mayor que otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando no sé, de algún tipo de fármaco para aplicar, ¿no es cierto?, sobre algún problema de peso, y bueno, la precisión, lógicamente, lo voy a decir de otra manera, el error lo vamos a achicar, ¿sí? Es decir, el criterio va a depender un poco del tema que estamos trabajando, no sé si se entiende. O sea, hay estudios en los que necesito trabajar con un nivel de confianza mayor y otros no tanto. ¿Mm? Bien, no sé si quieren agregar algo, Sergio o Sofi. No, para ¿Ah? mí está bien. Sí, Solo que quedaba una pregunta antes de que Santiago cambiara al 98, que íbamos a preguntar. sí. Yo había puesto una fórmula que bueno se borró, pero no tengo problema en volver a escribirla de nuevo, Uh-huh. porque ahí me gustaría hacerles esta pregunta, chicos. A ver, recuerden que la fórmula con la que calculábamos el intervalo de confianza para la media, ahí lo estoy escribiendo, es muy igual x- más menos t su gamma alfa sobre 2 multiplicado por s sobre raíz de n. Entonces, le habíamos pedido a Santiago que propusiera un cambio acá en el nivel de confianza para ver qué se modificaba, y ustedes muy bien dijeron que un cambio en ese nivel de confianza lleva a una modificación de los extremos. Entonces yo pregunto, cuando hacemos el cálculo, o cuando GeoGebra hace el cálculo, que utiliza esta fórmula, solo que utiliza Z en vez de T, no, estamos usando T, Estamos está bien. dándote. Uh-huh. Estamos usando T, perfecto. ¿Qué es lo que modifica? ¿Qué es lo que se modifica en esta fórmula para que cuando cambiamos el nivel de confianza se modifiquen los extremos del intervalo, siendo que no tocamos la muestra? Estamos Claro, trabajando con la misma muestra. estamos hablando de que tenemos que trabajar con esa muestra porque no tenemos otra alternativa, ¿sí? O sea, no vamos a tocar el valor de n. El valor de alfa, dice Santiago. Es cierto que cambia el valor de alfa, sí. Y si cambia el valor de alfa, ¿qué es lo que cambia entonces? Santiago dice que cambia este valor. Obviamente cambia el de alfa sobre 2, ¿no? Y si cambia el ¿Le vas valor a de poner alfa... el número T o no? Sí, muy bien. En realidad lo que está cambiando es el parámetro, o mejor dicho, el estadístico que nosotros estamos teniendo en nuestra distribución. El valor de T. Si hubiésemos trabajado con Z, el valor de Z. Eso es lo que cambia. Y ese valor está directamente relacionado con lo que nosotros pongamos acá, con ese nivel de confianza. Porque como habíamos mostrado gráficamente, aumentar o disminuir de el nivel de confianza aumenta o disminuye el área bajo la curva entre los valores que constituirían el límite inferior y superior del intervalo, y por lo tanto modifica los valores de T efectivamente. Eso era importante para que ustedes reconocieran por qué cambiaban los valores. Y ahora sí, Santiago, cambié ese valor a 0,98 y a ver si se da lo que decíamos hoy, de que al aumentar el nivel de confianza, los límites del intervalo también varían aumentando, ¿no? Si ustedes recuerdan, el valor anterior que teníamos acá era 0,06 aproximadamente. Y ahora estamos encontrando 0,07. A ver si pueden hacer una interpretación, que no siempre está bien bajar y hay que ir por, a ver, Mercedes, que no estoy leyendo bien.
En la clase me han dicho que no siempre está bien bajar el nivel de confianza y hay que ir por aumentar la muestra. El tema es, a ver, si te digo que no tendrías la factibilidad de aumentar el tamaño de la muestra por razones económicas, de recursos humanos, es decir, podés trabajar con eso y nada más dentro de un estudio, bueno, entonces tenés una herramienta que te permite, estadística por supuesto, variar el nivel de confianza o el error, ¿sí? Muchas veces tenemos que adaptarnos a la factibilidad de la investigación. Cuando digo factibilidad es que realmente pueda trabajar con ese número de individuos. Tal vez yo no puedo aumentar el número del tamaño, el tamaño, perdón, de la muestra, ¿sí? Si yo no puedo aumentar el tamaño de la muestra, y bueno, tendré que trabajar con otras herramientas estadísticas que, bueno, en este caso sería modificando el nivel de confianza. No sé si contesté a Mercedes. ¿Mercedes será, no? ¿Sí? Mercedes, sí. En el caso, Santiago puso el error no se modifica, ¿es una pregunta o no entendí? Sí, lo que habíamos dicho hoy, pero debe ser porque es del estimador Ujú, que habíamos calculado hoy. ujú. Igual para lo que pregunta Mercedes, Silvia, Sí. después que Santiago, ahí que ya hizo esto, si querés dejar de compartir, Santiago, así comparto yo. Creo que puedo Ah, compartir igual, por más que vos. quería analizar cómo quedaron los intervalos, Ahora pero dejo. Ah, Ah, bueno, no bueno, sé. sí, seguimos con eso, Santiago, dale. Bueno, inclusive hasta podemos cambiarlo una vez más a ver qué pasa. A Sí, yo propondría trabajar con 0,90. 0,90, ¿sí? Yo los tengo acá. 0,90, Ahí lo 0,90. tiene, ahí lo calculó, le da 0,05. ¿Mm? Ujú. Recién habíamos dicho que para 0,95, lo que está después del más menos es la amplitud, digamos, del intervalo, o la semiamplitud, es 0,06. Sí, Para 0,98 nos había dado 0,07, sí. aproximando, ¿no? Redondeando dos decimales, y ahora vemos que para 0,90 la semiamplitud se reduce ahora a 0,05. Ok. Creo que ahí se ve muy clarito el hecho de cambiar el nivel de confianza, ¿sí? Cómo va variando el error. Ahí, ¿lo ven, chicos? Sí, más que el error sería la precisión, ¿no? Sí, la precisión, exacto. Ahí se aumentó, por lo tanto, aumenta el área bajo la curva, haciendo que sea menos preciso porque los límites están más alejados. Ok, bien, Totalmente de acuerdo, Catherine, es así. es así, Bien. exacto. Sí, bien, ahora sí, podemos continuar. Sergio, yo te interrumpí, vos ibas a preguntar algo. Sí, yo iba a preguntar y quería compartir para responder lo que se había preguntado hace un Sí. ratito de esto de que en vez de disminuir el tamaño, el nivel de confianza, perdón, aumentar el tamaño de la muestra. Ujú. Entonces yo lo que quiero aclararle a los chicos, y ahí comparto para que lo puedan ver, que lo tenemos a eso también al pie del trabajo práctico, ¿no? Pero yo Sí, lo tengo resumido acá, es que antes, el tema está acá, chicos, espera antes de que empezar el trabajo de... no se ¿No ve, se ¿eh? ve? No, Santiago, deja de compartir. ahora, Sí, está ahora bien. dejo. Sonó feo, muy autoritario, pero no, era para que, para que pueda compartir Sergio. Por eso me reía. Igual acá no me aparece la opción de dejar de grabar. ¿O De dónde? compartir, ¿eh? De compartir. Al Ajá, lado de ¿dónde es que compartir dice? pantalla te tiene que aparecer. Acá no me aparece nada. Ah, acá está. Listo.
Ahí está, y ahí está empezando a compartir, Sergio. Bueno, Gracias, Santiago. ahí se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Bueno, yo lo que quiero decirles, chicos, y esto es lo que tienen que tener en cuenta ustedes, cuando vayan a enfrentarse con un trabajo de esto, lo primero que tienen que hacer es calcular el tamaño muestral. Y para calcular el tamaño muestral, ustedes antes van a definir un error. Van a decir, yo quiero trabajar con el 5% de error, que equivale a 95% de confianza. O el 1% de error, que equivale al 99% de confianza. Entonces puede suceder dos cosas. Puede suceder que yo tenga un estudio previo, o un estudio piloto, como se llama, en el cual yo pueda conocer la proporción de una muestra con la cual se hizo el estudio piloto, que sería el estimador P sombrerito que nos aparece por acá, este P sombrerito, que aparece en la fórmula del tamaño muestral, además multiplicando aparece 1 menos P sombrerito, la proporción en el estudio piloto. El T cuadrado, el T al cuadrado, es muy simple porque es el valor de la T de student cuando yo defino el error, fíjense que va en función de alfa sobre 2, como decíamos nosotros, y D es la precisión con la cual yo quiero trabajar en esa semiamplitud. Es decir, que quiero, por ejemplo, que en el intervalo que yo estoy armando, esa semiamplitud sea de un 3% del valor del parámetro que estoy buscando, del 4%, del 5%, o sea, puedo aumentar o disminuir ese valor de la precisión. Una vez que yo como investigador defino el error y la precisión, si puedo hacer un estudio piloto, de ahí va a salir el tamaño muestral que necesito. Si yo quiero cambiar el nivel de confianza, porque me dio N1000 y yo no puedo trabajar con 1000, entonces voy a trabajar con otra cosa, digo, bueno, tendré que indudablemente cambiar el nivel de confianza. Exacto. Y variaré el valor de T o el valor de Z y volveré a calcular con qué tamaño muestral tengo que trabajar. Cuando llega un valor de un tamaño muestral razonable, ya está. Ahí empiezo a trabajar con la muestra y respetando el nivel de confianza que yo decidí inicialmente. Pero puede suceder que yo no tenga el estudio piloto realizado. Entonces hay una fórmula que también aparece, que es una de las que tenían que aplicar en el ejercicio 4, Exacto. que me dice que Eso cuando, quería aclarar. Sí. que cuando yo no tengo el estudio piloto, que no puedo conocer ese valor P sombrerito, directamente puedo hacer una estimación del tamaño muestral en función de Z, para el nivel de error que yo estoy definiendo, y la precisión del intervalo con la cual quiero trabajar. Eso tiene que ver, y ahora esta fórmula, anótenla por ahí para tenerla presente, n igual z cuadrado sobre 4d cuadrado, esa fórmula es la que nosotros tenemos que usar en el ejercicio 4. ¿Ah? Y si conozco la precisión, perdón, si conozco el estudio piloto, fíjense que a esa fórmula, en vez, miren la última donde dice n mayor que 200, ¿no? En vez de tener z cuadrado sobre d cuadrado y un 4 abajo, aparece n igual z cuadrado sobre d cuadrado, pero después aparece multiplicado por p sombrerito y por 1 menos p sombrerito. Entonces, esas dos fórmulas son las que hay que aplicar en el ejercicio, en el último ejercicio que nosotros les habíamos pedido, y esas fórmulas se encuentran en el trabajo práctico, en la parte teórica al final. Y ahí creo que explica bien, estamos explicando bien por qué podemos hablar de cambiar el nivel de confianza y en función de esto se da el valor de n, ¿no? Claro, justamente quería aclararles que este trabajo práctico es bastante particular porque además tiene teoría y tienen otros ejercicios a partir de cual que tienen que calcular el tamaño muestral. Así que es conveniente que un poco lo analicen más allá de los ejercicios iniciales, ¿no? Los otros están inclusive desarrollados. Bueno, ahora dejo de compartir yo, así Sí. podemos avanzar. Acá me dice Mercedes está preguntando No. si no se puede hacer con GeoGebra.
El cálculo del tamaño muestral, ¿no? No se puede Sí, hacer con... sí, exacto. Sí hay otros paquetes estadísticos, ¿sí? Que ya son más específicos, a partir del cual se puede calcular el tamaño muestral. Pero también es importante en este tema que ustedes observen lo que le estaba explicando Sergio recién, qué es lo que interviene en el cálculo del tamaño muestral. Cuando ustedes hacen una investigación, o están frente a un investigador y tal vez tienen el papel de cómo estudiaron estadística, lo primero que le van a preguntar, y bueno, ¿cuál sería el tamaño muestral con el cual yo puedo trabajar si quiero una precisión de tanto, del 3%, del 2%, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que calcular ese tamaño muestral. ¿Qué puede pasar ante la respuesta? Mira, tenés que trabajar con 2000. Ah, bueno, pero el investigador me dice que con 2000 no puedo porque me es imposible llegar a ese número, ¿sí? Entonces ahí ustedes tienen herramientas estadísticas para lograr, si saben que eso lo tienen que modificar, bueno, ahora ya saben qué es lo que van a utilizar para modificar el tamaño muestral. Silvia, ¿te parece Sí. que comparta el ejercicio 4 y ahí enganchemos Dale, esta dale. explicación del tamaño muestral? Sí, sí, sí. Como para que quede Sí, cerrado. sí, yo lo tengo abierto también, sí. Ujú. Bueno, Santiago es el que tenía las dudas del ejercicio 4, ¿no? ¿Santiago? Sí, sí, no lo Ajá, pude. ¿cómo vamos? ¿Te vas ubicando un poco más? Sí, ahora con la fórmula después voy a tratar. Ok, bueno. a ver. Vamos a ver acá. Lean el enunciado. Santiago Trigo, te va a tocar a vos. Vos que estuviste viendo el ejercicio 4. ¿Podés? Sí, sí, Bueno, por favor. dice, un nutricionista quiere realizar un emprendimiento de elaboración y venta de viandas, pero no puede encontrar información sobre el porcentaje de adultos que realizan compra de viandas. Contar con esa información resulta ser extremadamente importante para decidir acerca de su emprendimiento. Si el nutricionista tiene que realizar su propia encuesta, ¿cuántos adultos debería ser encuestados para estar en un 95% seguro de que el porcentaje muestral tiene un error no mayor de 3 puntos porcentuales? Ahí para Santiago. Ujú. Ahí para. Vamos a poner los Con lo que datos. leyó, Sí. claro, Eso. con lo que leyó Santiago. ¿Podemos encontrar datos? Sí, porque tomo una expresión de Santiago de hace un rato. Me parece que faltan datos. ¿Sí? Mercedes, a ver. Está preguntando. Bueno, Mercedes está señalando una parte, yo la voy a marcar acá, Sí. que dice que tiene un error no mayor que los 3 puntos porcentuales. Acá. El Y otro dato no porcentaje, sería el nivel de confianza que se quiere llegar, el por 95%. supuesto, Por por supuesto. supuesto, Claro. por supuesto, ese es otro dato. Ahí están los dos únicos datos que tiene nuestro problema. Entonces, vamos a ponerle letras a esos datos. Vamos a ponerle nombre y apellido. ¿Qué estamos encontrando ahí como datos entonces? ¿Qué cosas? 95% dijo Mercedes recién, no, Catherine fue, que es el nivel de confianza, ¿verdad? Nivel de confianza igual Mercedes. 90. A ver. Ah, Mercedes fue la que Sí. dijo. Bien. 95%. Bueno, eso es un dato. De ese dato, que lo voy a escribir ahora con otro color, ¿qué puede desprenderse? ¿Qué otra información sacamos si sabemos que el nivel de confianza es 95%? El error El estándar. error es 5. No, el error estándar no. Cuando dicen error, ¿a qué error se refieren? Dicen sí, un error del 5%. Claro, Mercedes Sí. dice 5%. Ujú. Del estimador. Al que estamos dispuestos a cometer, digamos. ¿Y Sí. cómo lo llamamos? Sí, ¿y cómo lo llamamos? ¿Qué letra tiene? ¿Con qué letra lo identificamos? Con Marcos, alfa. Bien, alfa. Marcos. Bien, Marcos. Entonces también puedo sacar alfa sobre 2.
porque en todas las fórmulas aparece alfa sobre 2, ¿no? Cola izquierda o cola derecha. ¿Y cuánto sería alfa sobre 2? 0,25, o sea, 2,5%. 2,5%, y ahora lo vamos a poner en números sin porcentajes. 0, 25. no, No, perdón, 0,025, perdón. ahora sí. Bien. Perfecto. Fíjense que del nivel de confianza, que es el dato, nosotros sacamos dos informaciones. Importantísimas, ¿eh? Porque vamos a trabajar con ellas para poder aplicar después la fórmula que tenemos que aplicar para conocer el error. ¿Y qué será? Que preguntaba Mercedes en el chat, que ella se confundió o digamos no entendió bien. Esto que dice que el porcentaje muestral tiene un error no mayor de 3 puntos porcentuales. ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Puede ser que se refiera a que alfa no es mayor que un 3%? No, ¿En la porque ya muestra? estás definiendo, porque ya estás definiendo que alfa es el 5% al definir el nivel de confianza. Queda definido alfa. ¿Qué será eso de 3 puntos porcentuales? Que nosotros en realidad lo vamos a escribir como el 3% o 0,03. ¿Qué letra le tendremos que poner a esto? La vimos hace un ratito en las fórmulas que yo les mostré, que les dije, anótenla. D, Marcos. D, dice Sí. Marcos, sí, sí, justito, D. ¿Y qué nombre tiene esto? Ayuda, empieza con pre. Termina con Sion. Ah, y dice Silvia que termina con Sion. Y a ustedes les preocupó mucho en la clase de hoy esto. Sí, precisión. Muy bien. Eso, fíjense que el investigador, este ejercicio está bueno porque nos hace pensar, nos hace poner a nosotros en situación de investigador. Exacto. Ustedes tienen que realizar un trabajo nuevo, una investigación nueva, no tienen información de nada, no existe nada, y tienen que recopilar la información. Entonces deciden hacer una encuesta. Y la pregunta grandísima que se hacen ustedes y que nos van a hacer a nosotros y que no deberían hacernos es, ¿qué valor de n tengo que tomar? Y la respuesta nuestra sería, y lo vas a tener que calcular. ¿Y en base a qué? En base a cuestiones que definís vos, que en este momento las estamos llamando datos de este problema. Pero ¿quién define que el nivel de confianza es del 95%? ¿Quién lo define? ¿El investigador? El investigador. ¿Y quién define que la precisión o el error que vamos a tener en el valor final que queremos mostrar de ese porcentaje muestral no sea más de 0,03? ¿Quién lo define? Yo creo que el investigador también. Sí, 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 exactamente. Esto que nosotros llamamos como datos de nuestro problema es en realidad lo que está definiendo el investigador. Son decisiones previas del investigador. Lo primero que hace el investigador es fijar esto, nivel de confianza, precisión, porque con esto va a poder calcular el tamaño de la muestra. Y después viene todo el proceso. Seleccionará una muestra y hará todos los cálculos que nosotros ya sabemos realizar. Usará el GeoGebra a partir de acá. Pero esto no se lo va a decir el GeoGebra, no se lo va a decir nadie. ¿Y en función de qué podrá el investigador? Esta es una pregunta que hacemos muchas veces nosotros. ¿En Sí. función de qué el investigador tomará las decisiones previas que están recuadradas ahí en verde?
¿Cómo se les ocurre? ¿De dónde saca el investigador trabajar con un nivel de confianza del 95%, con una precisión de 0,03? ¿Le cayó una idea en la cabeza y lo dijo? Si ustedes tuvieran que hacer este trabajo y se tuvieran que preguntar, uy, ¿cuánto será la precisión? ¿Cuánto será el nivel de confianza? ¿Qué les parece que harían? Ustedes están cursando metodología o han cursado, ¿no, Sergio? Sí, paralelamente con lo nuestro están cursando Claro. metodología. De acuerdo a la hipótesis. No, pero ¿qué harían? La pregunta la hice porque tiene relación, ¿eh? Con lo Ujú. que... ¿Cómo ustedes se van a actualizar? Mira, Mercedes, ¿y si no conoces el tamaño de la población? ¿Qué te puede pasar? Como en este caso, que no lo conoce. Que te Puede diría que ser es en lo... base a lo que se está, el conocimiento al que se quiere llegar al final de la investigación, en base a lo que se necesita, digamos. Pero ahí es una suposición, y la suposición no está dentro de lo que es el contexto de investigación. Supónganse ustedes que nunca han trabajado en este tema, entonces no conocen con qué nivel de confianza, no saben si el 95% está bien o está mal, si el 99% está bien o está mal. Me vienen a preguntar a mí o a Silvia porque suponen que nosotros sabemos y le decimos, mira, la verdad que no sé, tendría que fijarme si está bien. ¿Dónde nos vamos a fijar nosotros? ¿O dónde deberían fijarse ustedes? Como profesionales de la nutrición, ¿cómo ustedes se van a actualizar o van a buscar información, como en este caso que necesitamos buscar información? ¿A través de qué? Ahí lo Ahí dijo vamos, Mercedes, ahí vamos. basándose en otras investigaciones, Otros revisando trabajos. otro trabajo realizado, bien Marcos, Perfecto, podemos perfecto. ir a papers, ¿está? Buscar Sí. esa info. Entonces en algún lado podemos haber trabajos parecidos a este, al que queremos hacer, en donde otros autores han adoptado un nivel de confianza determinada, una precisión determinada, y ahí podemos nosotros, basándonos en esa bibliografía o en esas referencias bibliográficas, establecer estos valores. Es más, las debemos citar a esas Claro, investigaciones claro, que sí, hemos sí. visto. Lo que hay que pensar siempre que esas investigaciones estén realizadas en un contexto semejante al que yo voy a realizar mi estudio, ¿sí? Porque, digamos, se tiene que acercar al estudio que voy a plantear. ¿Está? Por eso les hablaba de metodología. Sí, exacto. No me voy a ir, por ejemplo, a Punta Cana a ver si hay un estudio de compra de viandas cuando sé que la mayoría están ahí en hoteles que tienen todo el servicio, todo full time, está todo All inclusive. all inclusive. Y entonces, ¿qué vianda voy a hacer? Fracaso si voy a vender ahí, ¿no? Tendría que ir a un Sí, lugar que sea parecido a donde yo quiero trabajar. bien. Bueno, y Y entonces ahora, ya sabemos eso. claro, Ahora vamos a la parte A del ejercicio. ¿Quién se anima a decir qué otro dato aparece en la parte A del ejercicio? inclusive ya a esta altura podrían decirlo o expresarlo con el término correcto. Es una proporción. Muy bien, Santiago. Bien, Malena, en Sí, el chat también. ahí va. ¿Proporción de qué y qué valor tienen? De la población, porque dice de la ciudad, y es un 80%. Sí, pero la proporción es el 80% de qué. Seguilo. De adultos que realizaron compras de vivienda. Perfecto. Perfecto. Hay un estudio similar, realizó una encuesta realizada en otra ciudad, mostró que el 80% de los adultos realizan compras de vianda. Bueno, y Una entonces para el preguntita, punto... Sí, dale, perdón, Silvia. Sergio. Sí, dale, adelante. Eso se simboliza con una P, ¿no?
Ahí yo iba a preguntar con qué se simboliza. Ay, perdón, pero ¿tiene un sombrero o no tiene sombrero esa P? Ajá. Porque cambia la cuestión. Si tiene sombrero o no tiene sombrero. Lo voy a decir en términos ya más técnicos estadísticos. ¿De qué se Sin trata? sería, porque es ¿Un de la parámetro o población. un estimador? ¿Qué es eso? Ahí Santiago dice que es sin sombrero. Si yo lo escribo sin sombrero, es verdad, Santiago, lo que vos estás diciendo, pero es el P sin sombrero para esa población que es la que a mí no me interesa estudiar, porque alguien se hizo esa encuesta y mostró como resultado que la proporción a la población, en esa población, es del 80%. Pero, ¿qué voy a hacer con ese 80% yo? Lo vamos a usar como estimador. Lo Entonces, vamos a usar como estimador para nuestro caso. Muy bien, Malena. No se olviden que una de las fórmulas que yo le dije, anoten, era así: z cuadrado sub alfa sobre 2 multiplicado por p sombrerito y multiplicado por 1 menos p sombrerito. Y les dijimos también que ese valor de p sombrerito del estimador salía de un estudio piloto que nosotros podíamos realizar, o, como en este caso, un estudio similar realizado en otra ciudad. Entonces, tenemos ahora toda la información para poder hacer este cálculo, porque conocemos el valor de Z, conocemos el valor de P sombrerito y conocemos el valor de D. ¿Se animan a decirme cuál es el valor de Z? ¿Qué vamos poniendo acá para calcular? ¿Lo están calculando? Es Z para este nivel de confianza, ¿no? Para este valor de alfa sobre 2 que habíamos definido como dato. Ya a esta altura, el valor de Z debería ser más que conocido, pero ahí pueden usar el GeoGebra si se animan, ¿cómo no? Claro. Hola, ¿lo están haciendo? Me pareciera que sí. ¿Por el silencio? Yo creo que sí, Silvia. Santiago tenía GeoGebra abierto, ¿no? Uno de los Sí, Santiagos. Sí. sí, sí. Sí, yo, pero no entendí bien cómo se calculaba Z. Cómo hacerlo en GeoGebra. Porque hace poco lo empecé a usar. Ah, bueno. Estás perdonado, Santiago. Pero vas a tener que practicar. ¿Y la tabla? Ajá. Ah, la tabla no la tengo abierta, ahora la busco. Es buscar un área en una tabla. Ahí Malena puso. Está cerca, Malena, te faltaría algo más. Sí. $1,90 y algo más. ¿Cómo lo estás buscando, Malena? ¿Por tabla o por...? 1,96. Bien, Malena. Ahí va. Bien, ¿Por Malena. tabla, Malena? Bien. sí, me he olvidado de agregar el número de arriba. Ah, claro, encontraste uno. Bien, Está bien. 1,90, pero te olvidaste el segundo decimal. Bueno, esto es para revisarlo, chicos, porque lo hemos hecho muchas veces y se han hecho Claro. cálculos, ¿no?
Entonces, 1,96 elevado al cuadrado. No me importa el signo, porque así fuera negativo o positivo, como va elevado al cuadrado, no hay ningún problema de escribirlo con cualquier signo, ¿no? Y luego dice que el valor de P es 80%. ¿Qué escribo entonces a continuación? ¿Por cuánto? ¿80 no, Marcos? 80, 0,8. claro, porque 80 es un porcentaje. 0,8 o 0,80. ¿Mm? Y después va por 1 menos 0,80 de vuelta. Yo no puse 0,20 para que ustedes vean de dónde sale todo esto, ¿no? Y D, fíjense que ya lo habíamos mencionado como precisión, o sea que es 0,03 al cuadrado. Si ustedes tienen una calculadora a mano, van a decirnos cuánto da este valor que estamos buscando. En el denominador me dio 0,614. Y dividido por 0, o sea, bueno, dale, 0,614, ¿verdad? Ahí. Sí. Y en el denominador, esto te va a dar 0,0009. 0,03 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto da esto? 682,9, dice Mercedes. 95. 682 nada más. 682,95. Bueno, 682,95. Ese es el valor, no se olviden que estamos calculando n, ¿no? Y me da este valor. ¿Qué tamaño muestral tomarían ustedes entonces? 683 no serían porque estamos hablando de personas. Muy bien, redondeamos para arriba y a un número entero, 683. Ese es el tamaño de la muestra con la cual nosotros tendríamos que trabajar si queremos lograr un nivel de confianza del 95% y una precisión del 3%. Como queda, perdón, muy poquito tiempo, les dejo una preguntita que la podemos en todo caso contestar el próximo encuentro. Yo soy el nutricionista que quiero hacer la encuesta. No me alcanza la plata para hacer 683. ¿Qué hago? Ustedes son, estimados alumnos y profesor, ustedes son los que hicieron el cálculo. Ok. Y también el punto B para la semana que viene, para el martes. Exacto. Entonces, no me alcanza, no puedo trabajar con 683 personas. ¿Sí? Y la otra sería, no conozco un estudio previo, ¿qué hago entonces? ¿Cómo calculo el tamaño? Bien. Así empezaríamos la próxima, el martes, ¿sí? Antes de, digamos, entrar ya a un tema nuevo, salvo que tengan otras dudas. ¿Están de acuerdo?